Bueno, muy buenas noches. Vamos a arrancar con el cuarto módulo. Esto es un poco, la idea del cuarto módulo era armar algo de derecho comparado. Tiene que ver con cómo recepta el mundo el deporte, con los tres modelos, ¿no? Un modelo liberal, un modelo, en definitiva, que se puede considerar privado, un modelo público y un modelo mixto. Hoy, en realidad, yo creo que no hay, salvo raras excepciones, modelos tan que uno diga son todos liberales. Acá hay todas cuestiones públicas, pero sí hay países que apuestan más al deporte público, con mucha ayuda del Estado, y hay países que apuestan a que en definitiva los aportes vengan de la cuestión privada. Ojalá que nosotros aquí en la Argentina tengamos mucho aporte privado y tengamos mucho aporte público, porque tenemos un deporte mixto, pero se hace muy, pero muy complicado. Pero para hablar de esto y para hablar de su experiencia y para hablar de la formación de los chicos y para hablar también del tema que tiene que ver con la formación en la escuela y la formación también del chico en el club, lo hemos invitado al licenciado Juan Amado Garro, que gentilmente accedió a estar con nosotros. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en San Luis, de escucharlo. Tiene un currículum impresionante que la verdad es que uno de los grandes expositores que podamos encontrar para hablar de deportes en el país. Y entonces este tipo de personas cuando llegan hay que escucharlas y hay que aprovecharlas. Él está hoy en Buenos Aires, pero tuvo un paso por México, y bueno, nos va a brindar él el aporte del día de hoy con todo lo destacado. Somos 44 los que estamos, van a ir llegando un poquito más, pero bueno, ya es hora de arrancar. Juan Amado Garro, le damos las muy buenas noches. La clase es suya. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches a toda la gente hermana de la provincia de Entre Ríos. Es un gusto para mí, un placer y un honor compartir con ustedes. Yo digo que vengo a este encuentro con ustedes a compartir un poco la experiencia y el aprendizaje, ¿verdad? De eso se trata. Cuando me lo propuso el doctor Fernando, digo, bueno, vamos a ir a tratar de llegar a la gente con un poco la experiencia que ocurrió en mi persona en la transformación del deporte. Luego vamos a tocar creo que es un tema de mucho interés, esto del derecho comparado. Eh, Lógicamente nos debemos una profunda reflexión a nivel nacional con lo que sucede en el deporte. Concretamente ustedes vienen del fútbol, pero bien creo que vale la pena situarnos y bueno, espero que sea del interés y espero que al final podamos compartir algunas apreciaciones o algunas preguntas, ¿sí? Doctor, ahí me parece que si pudiéramos ampliar la presentación, creo que hay que tocar en la copita para que podamos ampliarla o inicio, ahí está, perfecto, perfecto, bueno. Vamos a la siguiente diapositiva, ahí está un poco la presentación de lo que quiero compartir y vamos a tocar 5 puntos en este sentido, que es partiendo de esta idea del derecho comparado, la incidencia de la escuela y el club en la formación más que nada hablamos de los chicos siempre, ¿verdad? En ese orden de cosas, el apoyo al deportista, su formación desde niño a adulto, la vida útil del deportista, experiencias desde la Organización Internacional del Deporte y finalmente la constitucionalidad del deporte a nivel nacional. Está, así que yo los voy a invitar a compartir ahora un pequeño video que tiene mucho que ver con esto de la incidencia de la escuela y del club en la formación. Espero que les guste y luego seguimos. Y creo que el deporte tiene ese valor Ahora sí. enorme, a veces deformado o por los medios, o por las hinchadas, o por los padres, que cada vez más creen que sus hijos son los mejores solo porque son sus hijos, lo cual es un drama epocal. O sea, un pibe tiene problema en la escuela y el problema es la maestra. El padre o la madre van y le increpan a la maestra. Los pibes, teléfono nuevo, ¿y cómo es que le aprenden a manejar sin el manual, sin nada? Yo siempre me hago esta pregunta, ¿por qué aprenden eso tan rápido y otras cosas no? Porque el feedback es claro. El teléfono no funciona, la computadora no funciona, porque me equivoqué yo, dice el pibe. No va a decir,
la fábrica, que sea Apple, que sea Nokia, está en contra mío. hizo mal el teléfono. No, sabe que se equivoca él. Entonces sigue probando y encuentra la solución. Después llega la profesora o la mamá que le dice una cosa y no funciona así. ¿Por qué? Porque entran las emociones, que el teléfono no tiene. Ahora vos imagínate, si un pibe tiene problema en la escuela y vos le decís, el problema no sos vos, el problema es la escuela, ¿cómo hace para tener feedback ese pibe? ¿Cómo hace para aprender? ¿Cuál es la conducta? Él siempre tiene razón. Ahora, cuando se transforma en adulto y vos sale de tu casa, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a encontrar con un mundo? No, pero mi mamá me dijo que siempre tenía razón. Pero claro, tu mamá sí. te mintió, flaco. A ver, por amor, pero te mintió. No sos el mejor. Y en los equipos de jóvenes encontramos mucho ese problema. Que los pibes, yo veo que un tema hoy es la inseguridad. Porque eso crea mucha inseguridad. Porque el no tener anticuerpos a la frustración, porque en realidad yo nunca me equivoqué, sino que la culpa es de otro. Después voy a la selección juvenil o voy al equipo X a jugar y el entrenador me pide cosas y hay otro que está en el banco que puede jugar en lugar mío y yo me miro la estadística y no la meto nunca en el aro o no ataco nunca bien o no recibo bien. ¿Y qué pasa? Entonces la inseguridad, el miedo a equivocarse, ¿y de dónde viene todo eso? Viene desde chicos que se les da siempre la razón. En lugar de decirle, hoy está bien, hoy está mal. No pasa nada. No es que no servís, no es que sos una porquería. Está mal. Porque no le digo que está mal porque se pone mal, pero es que está bien que se ponga mal. Lo que no está bien es que se ponga demasiado mal. Que crea que él no vale porque cometió un error. Este es el punto. Entonces yo creo que el deporte puede ayudar, y los entrenadores de inferiores tendrían que hablar sobre el tema, hacer crecer a los chicos con esta idea. Puedo equivocarme y no por eso no valer. El error y la equivocación es parte del proceso de aprendizaje, no es una demostración de incapacidad, es parte del proceso de aprendizaje. Muy bien, gracias, Doc. Espero que hayan podido escuchar este video con mucha atención. Son dos grandes del deporte nacional, quizá los conozcan, el Oveja Hernández y el profesor Julio Velasco, y yo siempre lo tomo como un gran ejemplo del trabajo que tenemos que hacer en la base formativa y en esa sinergia y en esa buena conexión que tiene que haber entre la escuela y el club en la formación de los deportistas, en este caso en la formación de los chicos. Creo profundamente que esa ligazón que tiene que haber en lo que significa escuela y deporte no tiene que desaparecer nunca, pero voy a referirme de manera muy sintética, muy básica, muy fácil para que lo puedan entender a través de algunas cosas que también hemos hecho mal en los procesos de formación. Por lo tanto, al final, cuando entremos a hablar de lo que es el derecho comparado y en el hecho de la significancia que tiene o la relevancia que tiene a nivel nacional y por ahí también, ¿por qué no?, la constitucionalidad del deporte, vamos a volver a reflotar este tema de la incidencia que tiene o la profunda necesidad que tiene el trabajo desde la escuela y el club. La siguiente, Doc. Y ahí, si me haces el favor, ampliamos un poco la pantalla, lo ponemos en presentación completa para que lo podamos apreciar bien. Mientras lo haces, yo sigo con esto de la incidencia de la escuela y el club en la formación. Yo digo que lo que tenemos que definitivamente trabajar es un proceso interdisciplinario. ¿Qué significa trabajar en un proceso interdisciplinario? Trabajar en una forma estratégica, pedagógica, ¿verdad? Entonces, por mucho tiempo hemos concebido que el club no puede ir a la escuela y la escuela no puede ir al club, y estamos rompiendo estructuras con eso. Necesitamos definitivamente pensar que toda interacción disciplinar que tenga un niño en la vida sirve para lograr fortalecer su proceso como deportista futuro si lo tenemos vinculado en un club. Y esto lo dicen autores muy reconocidos como Van der Leyen del 2007. Lo que pasa es que la realidad dice que eso no sucede constantemente, que no somos capaces de verdad de trabajar el proceso de la interdisciplinaridad, y acá a veces hay que abrir mucho la cabeza
al pensamiento de los profes de educación física. O a veces hay que pensar que hacemos las cosas mal, simplemente. Ayer tuve la experiencia de acompañar a un grupo de chicos que jugaba aquí en la zona los Juegos Deportivos Bonaerenses. Yo los acompañé como director de la escuela simplemente y pude observar que permanentemente caemos en el facilismo de armar un equipo en la escuela para jugar tal o cual competencia, pero de manera muy lastimosa elegimos solamente a los que saben jugar. Y lamentablemente esos chicos que saben jugar no se forman en la clase de educación física, vienen formados desde el club. Entonces me cuesta pensar mucho esto porque no estamos explotando la posibilidad que tenemos al 100% dentro de la escuela con todos los chicos que transitan una clase de educación física. Y por lo tanto estamos relegando la idea del talento. Y por lo tanto, si escuchábamos el video, concebimos la idea solamente paternal de que todo está bien, cuando en realidad hay que interpelar hay que problematizarlo y empezar a pensar en serio qué es lo que queremos hacer. Entonces, la idea de que el trabajo tenga que ser con base sustancial dentro de la escuela, donde el desarrollo de las habilidades motoras básicas, correr, saltar, lanzar, atraviesan la vida de un pibe, de un chico o una chica, y tranquilamente lo llevamos a la experiencia que luego el club transforma en técnicas deportivas. Pero no podemos estar esperando que el club lo haga, porque el club tiene que encargarse por ahí de recibir a chicos que ya tienen un bagaje de habilidades motoras. Si el club tiene que formar en habilidades motoras, lógicamente los procesos formativos terminan siendo mucho más largos, mucho más tediosos y en el camino queda un montón de gente. Entonces, solamente quedan los mejores. Aquellos que por ahí por cuestiones genéticas o hereditarias manejan bien una pelota, manejan bien su cuerpo, corriendo. Entonces deberíamos pensar que la escuela tiene que ser el medio facilitador a través de un gran proceso interdisciplinario. La próxima, Fernando. Entonces, la apuesta de un trabajo disciplinar, ¿no? ¿Para qué va a servir trabajar? Porque es justamente lo que estaba explicando. Va a propiciar un trabajo metodológico a nivel colectivo en el año. Yo veo acá experiencias significativas de chicos en edad de escuela primaria que participan por la tarde en actividades de club. Y muchas veces hablo con los padres y les pregunto, ¿para qué lo mandan? No, porque tiene que ocupar el tiempo en algo. Digo, no, error, no lo haga ocupar el tiempo en algo. Haga que la escuela y el club sean un medio para que logre mejorar sus aprendizajes. Definitivamente el deporte crea la gran posibilidad de que los chicos tengan mejores capacidades de concentración, de atención, de razonamiento, de procesamiento. Y de igual manera, un chico que trabaja bien la matemática puede interpretar una idea de un técnico cuando le dice una situación de juego y lo encicla, lo engloba en un proceso simple de resolución matemática. Entonces, este trabajo interdisciplinar es necesario. Nosotros podemos transformar la vida de los alumnos a través de esto de apropiarse de contenido. No podemos pensar solamente que tiene que hacer lo que yo digo, sino que hay que ayudarlos a pensar también. Recuerden también la importancia de todo trabajo que viene en la formación post-COVID. Hoy post-COVID está el tema de las emociones a flor de piel y no podemos desconocerlo porque de la nada están llorando, de la nada se sienten frustrados, de la nada abandonan y uno no puede permitirse eso, ¿verdad? Porque una cosa es que los chicos abandonen porque, no sé, hicimos demasiada estimulación a edad temprana, los cargamos de tanto contenido, de tanta metodología, tanta técnica, que terminó abandonando el deporte porque se saturó. Y generalmente ese chico o esa chica van a otro deporte o quizás dejan definitivamente el deporte. Entonces, no tenemos que ver esta cuestión como que no importa si se va uno, vienen 5 más. Lo importante es trabajar siempre con las personas. Y el día que empecemos a entender esto, vamos a darnos cuenta por qué en este país tan rico en el fútbol tenemos tantos talentos. Significa entonces que el fútbol es parte de la cultura nacional y que por lo tanto hemos podido transformar significativamente la vida de cientos de miles de chicos.
pero también empezar a pensar en ese proceso de formación cuántos se quedaron en el camino. La siguiente, Doc. Entonces, fíjense, esto lo voy a mostrar un poco del campo de la educación física, que en un trabajo pedagógico antes del COVID, solamente los proyectos integrales del área de educación física estaban enmarcados en lo deportivo. Tiene que ver con lo que yo les digo. No se puede conseguir más la idea de que una escuela va a jugar un deporte X y se nutre de lo que se hace en el club, porque estamos lamentablemente estructurándonos en una situación donde siempre van a estar los mejores, nunca va a estar la totalidad de los chicos que puedan venir a un proyecto. Sería como que uno diga, tengo una escuela de formación deportiva en el club de base y donde, bueno, solamente se quedan los que saben jugar y los que no, bueno, no es el lugar. Estaríamos siendo muy selectivos y estaríamos desperdiciando la posibilidad de encontrar talentos. Por lo tanto, entonces la escuela y el club tienen que pensar en la idea del juego como primer componente que propicie la formación y luego enmarcarlo en la parte deportiva. No está mal hablar de deporte en la escuela, es fantástico hablar de deporte en la escuela, pero hay que ser cuidadoso porque hay procesos deportivos que llevan determinado tiempo y podemos lastimar o requebrajar esa estructura y por lo tanto hacer que se abandone fácil la idea de hacer deporte. Y la exclusión, por lo tanto, esto es como un semáforo, fíjense ahí, si observan los colores, la exclusión es un problema que se ha resuelto en parte, pero les diría que no en todas las instituciones educativas. Y ahí me faltó poner IO Club también. Personalmente, como papá, tuve una experiencia nefasta con mi hija, jugadora de vóley, y me da mucha pena porque hoy, al día de hoy ya no juega más al vóley. Había logrado ir ascendiendo de categoría y lamentablemente una entrenadora un día le dijo, lisa y llanamente le dijo, a mí no me importa que vengan los padres al club, acá la que doy órdenes soy yo. Y me parece que es muy triste eso, escucharlo de una entrenadora. Ya vamos a tocar otra parte, que es la de la formación de los entrenadores, y me parece que eso hay que ser cuidadoso, ¿no? Porque uno marca la vida de un deportista cuando dice cosas que no corresponden. Un poco lo que decía Velasco. No está mal decirle a un chico que no está haciendo bien una técnica o no está participando bien de la actividad que proponemos. Lo importante es no decirle que siempre está mal o no meterle presión a edades muy tempranas, ¿verdad? Porque mi hija se encontraba en una etapa de formación y a los 14 años dejó de jugar al vóley, porque era tremendo ir a ver los partidos, ir a ver cómo cuando las niñas golpeaban mal la pelota, el maltrato era persistente y era permanente delante de todo el mundo, y eso no está bien. Entonces, hemos avanzado mucho en el punto de la exclusión, pero aún hoy sucede. Lo importante es de ser cuidadoso en este sentido y nunca decir vos no podés, sino que tenemos que alentar a que sí se pueda de alguna manera. Hay que tener mucha paciencia en el proceso de formación. Y por lo tanto, entonces, no tenemos que mirar, voy a sacar la palabra pedagogía, voy a decir la práctica, la enseñanza, el contenido, la técnica, no lo tenemos que mirar como algo rígido, es así de esta manera, si no, no es. No, porque uno puede permitirle a los chicos resolver de manera personal y hay cosas que no se resuelven con la técnica, hay cosas que se resuelven de momento y está bueno que da la posibilidad en este sentido de que permitir también que se resuelva un problema. Por ahí un entrenador plantea en un entrenamiento una resolución de un problema y el entrenador puede dar la pauta de cómo resolverlo, pero también puede permitir que los chicos tengan la posibilidad de resolverlo. Y de igual manera lo hacemos o tratamos de hacerlo por lo menos en la educación física para repensar el campo de que hoy ya no se educa tanto desde el conocimiento impregnado propio, sino que también se enseña hoy en la educación física o en el deporte, que tiene que cambiar el paradigma, se enseña desde la cabeza del que aprende. Porque si no enseñamos desde la cabeza del que aprende, nunca vamos a posibilitar que piensen. Si enseñamos siempre desde la cabeza del que enseña, vamos a ser completamente rígidos. La próxima, por favor. Y en esto, en el segundo punto, ya que entramos de apoyar al deportista y su formación de niño o adulto, yo me permito compartir esta parte con dos imágenes que han atravesado mi vida hace muchos años. Yo si bien provengo del atletismo, también soy entrenador nacional de fútbol. A mí me pasó a encontrarme con una experiencia directa
de un proceso de formación desde el atletismo, y lo hice y lo sigo haciendo en la escuela primaria desde el juego. Para que vean ahí, solamente grafiqué la idea de cómo transformo el trabajo que hago en la escuela a partir de que es un proceso que hacemos desde el jardín de infante y a toda la vida en la escuela primaria, pero ese muchacho que sostiene ese palo de escoba ahí es un alumno de la escuela secundaria, que también pasó por el proceso de formación y que luego trabajan colaborando en el campo de la educación física. Por lo tanto, el conocimiento es bien amplio. Y la imagen que me acompaña a mi derecha, ella se llama Florencia Mascasini, es una niña que yo conocí cuando tenía 6 años, y su mamá la trajo a la escuela de atletismo y empezamos a jugar a esto de correr, saltar y lanzar. Más tarde empezamos a tener una química muy importante y juntos hicimos un proceso de formación en el deporte que duró 10 años, donde finalmente ella se coronó como campeona bonaerense de salto en largo, y entendiendo que estaba con esto de que no le gustaba lo que estaba haciendo, bueno, empezamos a hablar con sus padres y transitó su vida en otro deporte, y hoy es jugadora de hockey y jugó en la primera división del Club Vélez Sarsfield. ¿Qué quiero significar entonces con esto? Que uno tiene que apoyar siempre a los deportistas. Uno no puede decirle que no me pertenecen. Uno es formador siempre, y uno tendría que celebrar con mucha alegría cuando entiende que como entrenador o como formador tiene un techo y que podemos proponer que sigan haciendo su vida hacia adelante. Si es en el mismo deporte, mejor, pero si no es en el mismo deporte, no tenemos que sentir que no lo estamos apoyando, porque hoy me provoca mucha felicidad saber que esta niña que conocí por los 6 años es una excelente jugadora de hockey acá en la Liga Metropolitana. La siguiente, por favor. Y en este sentido, entonces, apoyar al deportista y su formación de niño adulto, nos encontramos con que definitivamente tienen que existir grandes intervenciones para él. La primera de todas está el centro, que es la familia. Apoyar al deportista no es exigible, no es reclamarle, no es echarle en cara lo que uno hace como papá o mamá, es apoyar a los niños, es incentivarlos, es formarlos en el respeto, en la cultura de la educación, como lo explicaba Velasco y lo explicaba Hernández. No está mal decirles que algo no está bien, hay que decirles cuando algo no está bien. Formar el carácter de cualquiera de nosotros lo hemos formado en la primera institución que atravesamos, que se llama familia. Luego creo que en segundo orden interviene ahí la escuela como un medio también de formación y un medio que permite el trabajo de lo que yo llamo hoy corporeidad, ¿verdad? Ese cuerpo que se mueve, fuimos creados para movernos, ese cuerpo que se mueve empieza a conocer otra sociedad, que es la escuela, luego de la familia, que es la primera institución, y empieza a establecer sus vínculos que le sirven para afianzar su personalidad, su carácter. Luego ahí entra el deporte y la actividad física. Cuando entran en el mundo del deporte, ya tiene que ir preparado, ¿verdad? Por eso digo, a veces miro con mucha alegría y a veces con mucha frustración cómo se dan determinados procesos. Algunos son muy exitosos, son dignos de destacar, y otros lamentablemente provocan grandes frustraciones. Y para esto, en la incidencia de las intervenciones, voy a comentarles una ligera experiencia que un día escuché y realmente me quedé ahí atornillado al alambre, sin poder decir nada y con una gran preocupación como formador. Un día estaba en el club donde mi hija jugaba al vóley y estaba la escuelita de fútbol haciendo su práctica, y entonces la pelota se va por la línea de fondo de la cancha y el entrenador le grita a uno, por ejemplo, bueno, Juan, anda vos y tirá el centro y tiralo al segundo palo. Y antes de esto les comparto que más o menos tendrían 6, 7 años los niños que estaban ahí jugando. Y ustedes saben que en esa edad, la mayoría de las veces, cuando el deporte no está organizado, la pelota rueda y simplemente todos corren detrás de la pelota. Entonces me ponía a pensar, digo, ¿habrá entendido Juan que tiene que tirar la pelota al segundo palo? Entonces, la primera cuestión que me sucedió,
y acto siguiente le dijo a otro, por ejemplo, supongamos acá, Gustavo, vos andá al segundo palo, parala con el pecho, bajala, acomodala con la izquierda y pegale con la derecha al segundo palo del arquero. Toda una información tremenda de cosas que sucedieron ahí en segundos, y yo digo, wow, qué loco, porque digo, ¿estarán entendiendo realmente los niños qué es lo que está diciendo el entrenador con una presión de juego, con una edad tan corta? Y realmente creo que no, y creo que ahí la intervención entonces cuando llega el deporte y llega la actividad física al mundo de los niños, tiene que ser siempre a través del juego, tiene que ser saludable y agradable para que facilite los procesos de enseñanza. Y ahí también nace la base de apoyar al deportista, porque va creciendo en un entorno muy lindo que es el club. Yo cuando veo a los chicos formados en el club, los veo parte de la vida del club y los veo con el carisma que tiene cada institución, y eso es muy interesante. La sociedad, que es esa que te acompaña a veces un fin de semana en la cancha, y que a veces tristemente hemos compartido esta experiencia y lo hemos hablado con el doctor Fernando muchas veces, que tiene que ver con cómo reacciona el entorno social ante la actuación que tiene un deportista. Y es sencillo, uno puede facilitar los procesos, como explicaba desde el primer momento, o puede frustrar los procesos. Cuando lamentablemente le gritamos mal a los pibes por errar un penal, por no marcar, por no defender bien, cuando lamentablemente se escucha de los entornos, pegale, patealo, golpealo, es tremendo. Y ahí he visto grandes intervenciones de árbitros que en las ligas infantiles, por ejemplo, se han ido hacia un costado y han parado de alguna manera esta locura que viene desde lo social. Y eso creo que nos pasa definitivamente por esta cultura de país futbolero que tenemos. Este es un año muy particular donde hay Mundial de Fútbol y donde claramente a veces creemos que somos la selección argentina de fútbol y no nos importa la edad que tienen los que aprenden. Entonces ahí es cuando también hay que trabajar, ¿no? Con ese entorno social que tienen las instituciones deportivas también. Y ustedes me pueden preguntar, ¿y cómo hacemos como institución deportiva para que la familia, los amigos, los que vienen, vayan adecuando el comportamiento a los que vienen a observar, a los que vienen a compartir? Yo creo que pasa por la comunicación, creo que pasa por esto de poder facilitar a veces capacitaciones, poder facilitar flyers, volantes que hablen del juego limpio, que hablen del respeto, para que de a poco también vayamos educando a la sociedad en las intervenciones, para que ese deportista que se está formando, cuando transite esta experiencia de vida que es el deporte, sea fructífera y sea positiva, y que podamos disfrutar de ese mismo niño a los 6 años y podamos disfrutarlo en serio, quizás, ¿por qué no?, en la televisión, viéndolo jugar en un equipo de primer nivel en el mundo. No lo sabemos nunca, nunca sabemos dónde va a terminar. Y finalmente la intervención del Estado, que yo creo que el Estado tiene que intervenir. Definitivamente veo con mucha preocupación, y va a ser el tema del final, como que en nuestro país las instituciones o las entidades deportivas son como islas estancas, como que las federaciones a nivel nacional, empezando por la de fútbol, la AFA, por ejemplo, hace su propio trabajo y nada más. La de el básquet también, la del vóley también, etcétera, y así. Cada uno trabaja desde su lugar nada más, y en definitiva nos hace falta una gran transformación a nivel nacional para poder cambiar definitivamente el lindo deporte que tenemos en nuestro país, porque tenemos un resto para que sea de excelencia mayor en algunos deportes. En el fútbol lo tenemos casi por naturaleza. La próxima, doctor. Y en ese sentido, entonces, apoyar al deportista, su formación, su crecimiento desde niño a adulto, nos tiene que hacer pensar a los que estamos en los procesos de formación. Fíjense, 3 preguntas muy sencillas, muy fáciles de tomar. Uno tiene que preguntarse, ¿qué hago? ¿Qué hago en esto de la formación? ¿Cómo lo hago? ¿Y para qué lo hago? 3 preguntas que nos van a hacer marcar un camino diferente. A veces también digo, no hace falta
ser profesional de la educación física o el deporte. Muchas veces sabemos que en muchas ligas, en muchos procesos de competencia, nos encontramos con gente que solamente ha venido del palo del deporte, pero le falta otra parte de la formación. Bueno, vos también te puedes hacer esta pregunta. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y para qué lo hago? Que el fin no tiene que ser solo ganar un partido, sino que definitivamente es esto que estamos hablando permanentemente. Yo estoy formando. Desde el momento en el que tomo la responsabilidad de una categoría de fútbol, por ejemplo, en un club, estoy formando. Y que lo que yo haga bien va a repercutir en el crecimiento, en otras categorías, en el beneficio del club y definitivamente en la vida de ese deportista. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y para qué lo hago? Tienen que ser tres grandes preguntas, razones que cualquier buen entrenador ya explicaba con o sin proceso de formación directa en el campo de la competencia deportiva, puede llevar adelante con éxito en la vida interviniendo de esta manera. La próxima, doctor. Y en esto vamos a entrar en el tercer punto, la vida útil del deportista. Yo no sé si ustedes conocen al muchacho de la foto, se llamaba tristemente Brian Toledo. Voy a tocar un punto sensible acá. Él fue campeón olímpico de la juventud en el lanzamiento de la jabalina. Tuve la suerte de ser parte de su proceso de formación olímpica, camino a Londres 2012 y a Río 2016. Luego ya cuando, después del suceso del Juego Olímpico Río 2016, él decide definitivamente que no, que bueno, ahí el muchacho que comparte la foto conmigo a la izquierda es el profesor Gustavo Osorio, un gran amigo, un gran formador dentro del campo del atletismo. Bueno, Brian decidió que nosotros no teníamos que ser más parte de su equipo de entrenamiento y lo comenzó a entrenar un entrenador finlandés. Y ya veíamos con Gustavo con mucha preocupación el acercamiento de los amigos del campeón. Es un punto importante a considerar en esto de la vida útil del deportista, ¿no? Porque cuando vos no sos nadie, por ahí no se acerca a nadie. Y cuando vos lográs algo, se acerca a todo el mundo. Y tristemente lo digo porque voy a tocar también el tema de dos atletas que fallecieron el pasado lunes, pasado 20 de junio, y también me llenó de mucha tristeza porque veo que cuando el deportista es el que está ahí en juego, es el que pone todo, muchas veces no se lo cuida. En este aspecto me voy a detener acá. Me trae muchos recuerdos Brian, me trae un poco de emoción también. Brian falleció, no sé si ustedes les llegó la información, él falleció en un accidente en el año 2020 y tristemente falleció en un accidente de moto. Venía conduciendo una moto de gran cilindrada, una BMW, un chico que se crió en la pobreza, que nunca tuvo un pasar económico tan importante, que sí se lo dio el atletismo después de que él gana la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud, y luego ya formándose ahí en la foto que está conmigo y mi hija, tiene ya casi 19 años, pero digo, se nos fue un gran deportista, una gran promesa, porque mi gran pregunta es, ¿qué hacía un chico a los 23 años solo, a las 2 de la mañana, en una moto de gran cilindrada y sin casco? Entonces, esto de la vida útil del deportista me hace pensar que no podemos considerar solamente la idea de entrenar a un deportista cuando nos toca, cuando llega a la hora del entrenamiento, cuando juega un partido y nada más. Si queremos ser grandes transformadores, tenemos que intervenir en toda la vida del deportista. No solamente en la vida útil, no solamente cuando sirve, sino que, fíjense ahora, hablando del fútbol, por ejemplo, como aquellos grandes deportistas, aquellos grandes futbolistas que asumen su proceso de formación con mucha responsabilidad, siguen ligados a la vida del fútbol. Entonces no podemos considerar que la vida útil del deportista es cuando juega bien o cuando hace algo bien nada más. Y en este sentido, fíjense, el pasado lunes fallecieron dos ciclistas de unos 30 años, uno de ellos de San Juan, muy reconocido también en un accidente en moto a la madrugada. Iba con su novia y aparentemente volvían de trabajar, y me sigo haciendo la misma pregunta.
qué hace un deportista profesional en una moto de madrugada, ¿verdad? Cuando son cosas que hay que cuidar. Y luego por la tarde del lunes falleció otro gran ciclista de la provincia de San Luis, subcampeón del mundo, varias veces campeón panamericano, que se llamaba Mauricio Quiroga, y terminó con su vida. Entonces también lo que me hace pensar mucho en la pospandemia, de compartir con ustedes este tema de las emociones, sobre todo en la adolescencia. Cuando veamos que algo no está bien, no digamos, bueno, la verdad, no sé qué le pasa, bueno, cuando tenga ganas que vuelva, no, porque si estaba en tu proceso de formación y está en tu proceso de formación y es buena persona y es buen deportista, no lo descartemos como si ya no me sirve, ya no es parte de la vida útil, sino que trabajemos seriamente con esto porque ustedes saben que el universo de un deportista no es solamente hacer lo que sabe hacer, sino que también tiene atrás sus espaldas toda una vida. Yo quería compartir esta imagen porque es muy fuerte lo que acabo de decir, pero me dio mucha tristeza. Alguien se preguntará, y bueno, pero ¿por qué ustedes no lo entrenaron más? Fue una decisión de él como atleta. Fue muy triste. Cuando él clasifica en su lanzamiento de competencia en Río, en el vestuario decirle a Gustavo, bueno, no quiero que me entrenen más, no quiero que ustedes más sean mi equipo, porque habían llegado a la vida de él otras personas, que estas son las que yo digo, los amigos del campeón, prometiendo muchas cosas, y entre otras que lo entrenaron un entrenador finlandés, que no estaba mal, porque ha entrenado a campeones del mundo y campeones olímpicos, pero fue prometerle algo que era muy difícil de sostener, regalarle una moto, regalarle un coche Toyota 0 kilómetros, no pasa por ahí. Creo que hay que ser muy cuidadoso con esto. En el fútbol pasa muy, muy fácil esto, por ahí a los 17, 18 años los chicos tocan mucho dinero en el fútbol, y bueno, ¿cómo hacemos para equilibrar eso de recibir grandes cantidades de dinero? Qué importante que es ahí la presencia de los padres, de los representantes para que organicen esta parte y no solamente consideremos que gana mucha plata porque juega bien y nada más, porque donde no lo cuidamos no juega más bien. Es simple, es sencillo, no hay mucha ecuación posible ahí para analizar, ¿verdad? La siguiente, doctor. Entonces, la vida útil del deportista, estimados amigos, tiene que ver con un montón de factores que dan vuelta y que yo suelo ser muy ocurrente con las presentaciones. Fíjense ahí, en ese dibujo hay como un estado de tensión, como un estado de lucha por algo. Y en la vida útil del deportista suelen pasar algunas cuestiones que los entrenadores tenemos que poder considerar, ¿verdad? Que es mantenerlos con el estigma bien alto, ¿verdad? Mantenerlos con una actitud muy positiva, y eso se llama motivación. Si no logramos motivación, muchas cosas no van a suceder. Por ejemplo, no vamos a lograr nunca que un deportista esté bien dispuesto si no tiene buena motivación. No vamos a lograr que tenga confianza en lo que hace, que pueda comprender un proceso, que pueda conocer un proceso para que luego lo pueda volcar en la competencia física o deportiva. Estas claves que están acá son importantes, suceden en la vida de los deportistas, y claramente también déjenme que les haga un aporte. Hoy hay una tendencia moderna en el deporte de que otras áreas participen en el proceso de formación. Yo lo decía al principio, el trabajo de la multidisciplinaridad, y solamente vinculaba a la escuela con el deporte. En el mundo del deporte hoy están trabajando mucho lo que es el coaching deportivo, el coach deportivo, que viene a ocupar un lugar parecido a lo que es un psicólogo del deporte, ¿no? Psicología del deporte. Y tenemos que considerar la posibilidad de trabajar con coaching, porque el proceso de la motivación lo maneja muy bien. En principio les diría que el coaching deportivo se está trabajando mucho en deportes individuales, pero qué importante es cuando tenemos la posibilidad de que llegue un coach al equipo, al cuerpo técnico, y empiece a cambiar algunas cuestiones que están dando vuelta y que tienen que ver con estos aspectos que son muy importantes en la vida de un deportista. Recuérdenlos entonces, desde la izquierda hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj,
empezando por la motivación, la disposición, la confianza, la comprensión y el conocimiento, fuertemente enfocados en la parte motivacional, para luego tener una gran presencia y una gran asertividad en el punto de vista de la competencia deportiva. Luego voy a comentarles que voy a leer un poco lo que escriben en el chat, así no me distraigo con la presentación. La próxima, doctor, ya entrando al punto 4, contarles un poquito la experiencia que yo tuve en un país como México, en esto de la experiencia de la Organización Internacional del Deporte, basado en esto que decía Fernando, 4 situaciones, que es el rol del Estado, la participación privada, la participación pública en los sistemas mixtos. Creo definitivamente que, como lo explicaba al principio, el rol del Estado es vital. No, nos pasa como país que se habla mucho de la educación física y el deporte, pero solamente se habla y se invierte muy poco realmente en deporte. No tiene sentido invertir por ahí en solamente, por ejemplo, ¿no? Está muy de moda hoy ver plazas saludables, pero no le enseñamos a la gente cómo usar las plazas saludables. Entonces, el rol del Estado no es poner plata donde aparece algo como muerto en el tiempo, sino que es poner plata donde hay que ponerlo, pero además también es concebir la idea de fortalecer el deporte con el recurso humano. Ahí está la cuestión cuando hablamos del rol del Estado. El rol del Estado es, por ejemplo, trabajar con necesidades sociales, donde podamos dar igualdad de oportunidades, donde haya un baldío, por ejemplo, hacer una cancha de fútbol, entendiendo que eso aleja a los chicos de otras cuestiones que hoy dan vuelta en la vida de ellos. El rol del Estado es eso, el rol del Estado derivado del Estado nacional, de los estados de gobiernos provinciales, de gobiernos municipales, de delegaciones municipales. Lo que se invierta en deporte está bien invertido, y eso es algo que tenemos que seguir discutiendo en algún aspecto, porque no se da, no se ve, y claramente a veces tiene que ver con solamente intencionalidades políticas, porque como no deja, no invierto ahí, porque no deja, no me da rédito político, y es difícil de comprender esto. La participación privada, uno puede analizarla, por ejemplo, con enfoques internacionales. Y uno podría decir, ¿por qué el fútbol en Europa es lo que es? ¿Por qué vemos la trascendencia del fútbol inglés, por ejemplo? Simplemente porque hay una decisión tomada sobre el fútbol, particularmente, por ejemplo, que tiene que ver claramente con finanzas, con intereses económicos, pero también eso permite a un club de primer nivel, en una liga como la Premier League, por ejemplo, permite que ese club, a través de ese gran proceso de inversión privada, pueda generar en todo lo que significa la palabra club, pueda generar un trabajo increíble en divisiones inferiores y en instalaciones, medios, formación de entrenadores, de cuerpos técnicos, en fin, de todo lo que suceda en el ámbito del club. Y la misma situación se da en Estados Unidos, donde uno puede observar que el deporte está muy ligado a la vida universitaria. Lo que le falta nada más a los Estados Unidos es lo que tenemos nosotros. Nosotros creo que en nuestro país tenemos muy buen recurso humano. Lo que nos falta es lo otro, ¿verdad? Es esta adecuación de la infraestructura, que no la tenemos, y que nosotros andamos haciendo lo que podemos muchas veces en nuestras instituciones, en nuestros clubes, haciendo lo que podemos, lo hacemos mucho a pulmón. Ellos no tienen ese problema, sí tienen la falta del recurso humano. Si no, hubieran sido ya potencias hace rato, por ejemplo, en un deporte como el fútbol. Lo que sí está sucediendo es que se están llevando recursos. Muchos argentinos están incursionando no solamente como entrenadores, sino también como deportistas, porque hay una oferta económica interesante, atractiva, y bueno, muchos deportistas están jugando en la Liga de Fútbol de los Estados Unidos. Y importante lo que dije cuando hablamos del recurso humano. Si miramos un poco lo que sucede en Latinoamérica,
A mí me ha puesto muy feliz ver que muchos técnicos argentinos son técnicos de seleccionados latinoamericanos. Quiere decir que estamos muy bien posicionados en la cuestión de la Organización Internacional del Deporte en cuanto al recurso humano. Nos está faltando todavía lo que explicaba al principio, la intervención de capitales que quieran apostar en la vida de un club y que quieran de esa manera fortalecerlo. Lo público creo que tiene que ver con el sistema mixto. En México el deporte se organiza de manera mixta también, donde hay aportes privados importantes en los clubes de fútbol, pero bueno, el Estado también de alguna manera interviene, casi como en la Argentina. Acá déjenme que les cuente lo que va sucediendo en algunas provincias nuestras, donde vemos que si no fuera por la intervención del Estado, sería muy difícil para algunos clubes poder tener un estadio. Pasa en provincias como, bueno, San Luis últimamente, con el Parque de la Pedrera, donde pudimos coincidir con el doctor Fernando, un estadio muy, muy lindo de primer nivel. Tiene otro más que se llama Ciudad de la Punta, y tiene también la provincia de San Juan. Bueno, muchos critican a la provincia de Santiago del Estero porque dicen, bueno, fíjense cómo hay un nivel social de pobreza muy grande, pero tienen semejante estadio. A ver, no hay que mirarlo todo con malos ojos, porque si trabajamos fuertemente en la apuesta deportiva para seguir creciendo, hoy el sistema de fútbol argentino prevé competencias que se llaman Federal A, Federal B, Federal C, y bueno, con muchos requisitos de exigencia. Si no tenemos ahí al sector público que nos dé una mano, siempre es muy complejo llevar adelante esto. Luego uno puede analizar políticas públicas directas, como el caso de Cuba, donde, bueno, es muy difícil, la apuesta, si bien es muy interesante, hay una apuesta concreta. El deporte cubano prevé que cuando hay detección de talento a edad temprana, es muy sencillo, le dicen a la familia, a partir de ahora el Estado cubano se encarga de la educación de su hijo, de la formación deportiva. Pero hay una parte que no se cuenta bien, que es la siguiente. Cuando ese niño que llega a la formación deportiva logra triunfar, tiene que devolverle al Estado cubano todo lo que el Estado cubano hizo por él. Y esto lo conozco con fundamento porque en el año 1994 yo pude trabajar con 3 metodólogos cubanos, ellos muy buenos en la formación, y estaban acá en Argentina y cobraban $1000 por mes. Bueno, ellos recibían solamente $400. Los otros $600 eran la devolución que tenían que hacerle al deporte cubano por toda la financiación que habían tenido a lo largo de toda su vida. Entonces, eso es también un indicador de por qué a veces los deportistas, en este caso muy seguido del deporte cubano, se van de su país y no regresan nunca más. Son cuestiones para analizar de manera diferente, muy diferente. Acá tenemos a nuestros deportistas que cuando triunfan en el mundo no vuelven nunca más, solamente por una cuestión financiera. En la próxima, doctor, creo que ya es casi la última, entrando a hablar de un punto muy importante que tiene que ver con la constitucionalidad del deporte nacional. Igualmente, dale. Seguro me están reclamando, dice que ya que Almada estaba ahí y demás, ya que se terminó en buenos términos esto, capaz que la semana que viene comer un asado ahí y sería factible. Hay un micrófono abierto, creo, por ahí, si consideran poder cerrarlo. Gracias. Había el micrófono abierto, sí. A ver. Bien, en este sentido les voy a compartir, y seguramente por ahí Fernando después puede hacer gran aporte en esto, que tiene que ver con... ¿tenemos ley nacional del deporte? Sí, tenemos ley nacional del deporte. Escuchaba con mucha atención el otro día cuando ustedes compartían la parte del deporte y el género, pero creo que esta ley nacional definitivamente tiene que volver a ser discutida, tiene que volver a ser reconsiderada en un montón de aspectos que le faltan para que realmente sea una ley nacional del deporte. Fíjense lo que les comentaba yo hace un rato. Hoy las competencias que hay a nivel escolar en las provincias están mal organizadas definitivamente, porque el objetivo a nivel escolar es llegar a los conocidos juegos Evita,
que siempre se hacen generalmente en la ciudad de Mar del Plata. Entonces, cuando se organizan las competencias deportivas escolares, no prevén un deporte escolar y uno federado, no, lo dejan completamente abierto, es libre. Entonces, por ahí, un profe que lleva a sus alumnos de una escuelita rural, lleva chicos en edad escolar y que tienen deporte escolar, y de pronto se juntan con una escuela que tiene chicos de nivel federativo. Entonces somos completamente excluyentes desde ese lado. Tiene que cambiar esa mirada. Tenemos que poder diferenciar el deporte de formación escolar y el deporte formativo federativo. Son dos cosas muy diferentes, porque si no siempre estamos como, lamentablemente, aislando, sacando o corriendo muchos chicos de la práctica deportiva. Es una gran pata que tiene que trabajar una ley nacional del deporte si se quiere preciar a futuro de lograr deportistas a nivel, por ejemplo, una gran problemática en la Argentina es cuando llega un Juego Olímpico. Es preguntarnos por qué nuestros deportistas olímpicos, según el deporte que sea, tienen que hacer tremendos peregrinajes para llegar a un Juego Olímpico. ¿Por qué un muchacho tiene que, en el caso de los deportes individuales pasa mucho, por qué un muchacho tiene que salir al mundo a ver si puede hacer una marca para llegar a un Juego Olímpico, cuando podría tener mejores recursos para poder hacerlo? ¿Cuántos chicos han tenido que pagarse el traslado de sus materiales? Da mucha pena a veces ver cómo llega un deportista a un Juego Olímpico, y ustedes lo saben porque han visto declaraciones de ellos con lágrimas en los ojos, logrando una medalla en un Juego Olímpico, pero a costa de un esfuerzo tremendo, y un esfuerzo que después le cuesta como persona. El segundo punto importante, me parece a mí, y esto ya se sancionó en un país como Colombia, es la ley del entrenador deportivo. Cualquier persona puede ser entrenador, no hay dudas de eso, pero para eso hay que capacitarse. No basta con hacerlo desde la sapiencia propia o la experiencia que uno pudo haber tenido, porque hay que estudiar, porque hay que leer. Entonces creo que la ley del entrenador deportivo tiene que ser algo que llegue definitivamente para quedarse, pero que proponga centros de capacitación, que proponga la posibilidad de que nos podamos ayornar en muchas cuestiones que tienen que ver con el andamiaje que después se llama persona deportista, y eso no puede estar de lado. Para aquellos que ya están dentro del campo del deporte, tiene que haber formación profesional. Me parece que muchos se quedan en el camino simplemente porque no se forman, y creo que tiene que ser contemplado esto también, un proceso constante de capacitación y formación profesional. Yo digo que en el punto D, como alguien está escribiendo por ahí en el chat, el Observatorio del Deporte podría ser un medio a nivel nacional para que esto se cumpla. Alguien escribió en el chat recién, esto se podría dar si el deporte tuviera su propio ministerio, y tiene razón, porque en Argentina muchas veces dependemos de una Secretaría de Educación y Deportes, donde la maneja una persona que no conoce nada del mundo del deporte. Entonces, creo que a veces se hacen mal las cosas, y es les diría, es como una radiografía que uno ve en toda Latinoamérica. En México, cuando estuve ahí, hay mucho enojo porque muchas veces los ministros de deporte son ingenieros civiles, ingenieros, digamos, son profesionales, pero no del mundo del deporte. Entonces, no manejan esto con sabiduría, y siempre las decisiones caen en gente que no conoce. Entonces, las decisiones son mal tomadas o cae en el amiguismo, en el facilismo. Creo que uno se pudiera comprometer a que exista desde la base de una ley nacional a la creación de un observatorio del deporte, tendríamos mejores resultados en todo sentido, no me cabe la menor duda, en lo que es el deporte en general. Bueno, creo que el punto último de la capacitación permanente, lo dije antes, tiene que ver con que todo esto pueda ser posible. Fíjense que les voy a contar lo último. En la provincia de Buenos Aires hay una ley del deporte provincial que prevé, por ejemplo, un régimen de licencias por competencias deportivas. Y a mí me parece que en este proceso de lo que hemos estado hablando este buen rato, lo mejor que le puede pasar a un deportista, estimados amigos, es que tenga educación. Porque cuando le damos la posibilidad de educarse,
le damos herramientas, herramientas que luego también va a aplicar en el campo competitivo, porque va a poder resolver, porque le hemos enseñado a través de la educación la posibilidad de resolución de problemas que son propios de la vida y los va a resolver en el deporte. Y a mí me preocupa mucho como formador, por ejemplo, una situación que se da mucho en mi escuela. Yo trabajo en 4 escuelas y en una soy el jefe del departamento de educación física. Cuando llega el principio de año, los papás vienen con la carta del club. Mi hijo juega al club, juega al fútbol en el club, entonces no quiero que venga más educación física. Entonces es muy difícil discutir esa parte y decirle al padre que es importante el club, pero también es importante la escuela. Y gracias a Dios conozco experiencias acá cerca, como las de River Plate, las de Vélez Sarsfield, Estudiantes de La Plata, cuando la Bruja Verón vino de Inglaterra con una gran formación de la escuela inglesa, siendo presidente del club, dijo, acá en el club el que no estudia no juega. Creo que no podemos desconectar al mundo de la escuela en función solamente del club. Y lo que me apena es que sucede en el fútbol del ascenso, donde de alguna manera no le podemos estar mintiendo a los chicos. No le podemos mentir diciéndole, esta es tu vida, lo demás no existe. Porque un buen día ese chico, porque ha pasado y lo conozco y doy fe, se rompe jugando y no puede jugar nunca más al fútbol, por ejemplo. Entonces, ¿qué hicimos? Lo frustramos, le mentimos, porque tenemos un semillero donde hay 8 o 9 chicos por puesto, entonces sos uno más, tenés que ganarte el puesto, hay una competencia desmedida. Yo veo que está muy mal trabajado ese aspecto. Se discute mucho con los papás para que entiendan la importancia de que venga a la escuela, que no desconozca el proceso de formación escolar. Otra cosa muy distinta es la licencia. Si un papá viene y me dice, mira, mi hijo fue convocado por el club a una gira, no tenemos que discutir. Tiene que poder darle a la escuela el lugar para que haga la competencia. Claro que sí, pero no podemos negar que lo más importante es solamente la vida del club. Es importante que también demos herramientas, y las herramientas se dan, como lo explicábamos hace un rato, de la mano de la escuela en primer lugar. Estimado doctor, creo que ya pasamos a la parte final directamente, la última, que es donde yo les ofrezco mis datos personales, mis redes. Con mucho gusto, aquel que quiera conectarse conmigo, estoy a disposición, a la orden. Creo que es un tema que da para muchísimo más. Solamente hemos tocado la parte sustancial o la parte en general de esto, pero es un tema que convoca para mucho trabajo, ¿sí? Yo con atención voy leyendo un poco acá las apreciaciones que han podido ir dejando acá, son importantes. Por ejemplo, la que nos dicen la gente del Deportivo Echagüe, que nos habla de que a veces pasa en lugares donde solamente se da la competencia y donde lo único que importa es ganar, y eso es verdad. No pasa tanto en las escuelas rurales, y es cierto, lamentablemente es cierto. Nos enfocamos solamente en procesos del ganar y nos quedamos con lo que explicaban un poco en el video La Oveja Hernández y Julio Velasco. El abandono escolar, el consumo problemático, son temas que los clubes, exactamente, los clubes también tienen que trabajar en estas cosas, ¿sí? Me gusta mucho este comentario, te lo agradezco muchísimo, Fernanda Álvarez, porque tiene que ver con esto de que cuando le demos herramientas a cualquier chico, se la vamos a dar a través de la educación siempre, y la educación también se da en el club. No podemos pensar que en el club solamente es bueno en el talento deportivo, tiene que estar acompañado, el consumo problemático. ¿Cuántas veces podemos salvar a un chico, salvarlo definitivamente como persona? Yo con mucho dolor digo esto de la tristeza que me provoca seguir recordando al lanzador Brian Toledo, porque realmente más su entrenador que mi persona, porque yo era asistente deportivo, asistente técnico, Gustavo era su entrenador personal, realmente había logrado sacarlo de un contexto de pobreza muy importante, pero no se lo cuidó, el entorno no lo cuidó, y eso también es fundamental en los trabajos que se hacen en el club. Ojo con la fina línea entre el deporte y el negocio, claro, totalmente, porque eso es así. Vemos a veces al chico o al adolescente, lo vemos como un diamante, nada más, ¿no? Como un diamante que nos va a llenar de plata.
y no cuidamos lo que tenemos. Muy importante este concepto de la actividad regional, ¿verdad? A veces perdemos un talento apresuradamente y por lo tanto también perdimos la posibilidad de que siga aportando al trabajo que hacemos en cada lugar. Claro que sí. Una solución, bueno, lo que decían ahí, el deporte nacional como dependiendo de un ministerio propio, totalmente de acuerdo, algo que no viene sucediendo y algo que es muy difícil que suceda, lamentablemente, ¿verdad? Sí, claramente, hay que tener Ministerio del Deporte, no hay que tener más ninguna cosa rara, ni secretaría, ni subsecretarías, hay que tener Ministerio del Deporte. Y un ministerio que camine la Argentina, que es bien grande, que tiene longitudes muy largas y realidades muy diferentes. Muy difícil que los padres de hoy entiendan que los chicos quieren jugar. Totalmente de acuerdo también. Dije, creo que a veces pasa por creer que tenemos un talento y nos va a salvar. Y no nos va a salvar. Tenemos que dejar que crezca. En el caso del atletismo, por ejemplo, se llama deporte de maduración tardía. O sea, uno tiene 10 años de formación para que si ese talento es bueno, dé un resultado. Son 10 años de formación. Recién a partir del año número 10 va a empezar a rendir y le quedan por lo menos 10 años más de rendimiento, según la prueba que haga. Bueno, creo que en el fútbol pasa a edades mucho más tempranas, por lo tanto hay que cuidarlos muchísimo más. Y las herramientas que uno da para el deportista también las da para la vida social y claramente incluir la escuela son fundamentales. Buen aporte también, es cierto. Otra triste realidad de nuestro país, según el contexto donde se da. Muchas veces los chicos van a la escuela por el alimento, y tienes razón también, ¿sí? Bien, bien, perfecto el último aporte también acá. Muy bien, sí, hay cosas que son interesantes. Yo me refería a la Durja Verón, pero claramente hemos tenido, a lo largo de la vida del fútbol nacional, hemos tenido gente muy diferente. Yo podría decirles, por ejemplo, que comparto mucho la escuela de Marcelo Bielsa. Alguien podrá no estar de acuerdo conmigo, pero Marcelo Bielsa triunfó en el fútbol de Inglaterra, nada más y nada menos. Entonces, quiere decir que algo sabe, ¿no? Simplemente en la Argentina no tuvo éxito. Así que bueno, Fernando, Lo podemos tengo, abrir a ver si ahora. lo tengo al presidente de la Federación Enterriana, Nelson, si estás por ahí. Sí, ¿cómo está, Fernando? Ahí está. Quiero darle un saludo a Juan. Primero, que estuve escuchando atentamente y comparto en gran parte todo lo que dijo. Simplemente hacer algunos aportes. Creo que más allá que yo soy presidente de la federación, vengo de la parte del básquet, y siempre la pelea fue de que los clubes tenían que elegir entrenadores que sean afines a lo que los clubes proponían. ¿Y qué hacían por lo general los clubes? Elegían entrenadores, aquellos yanquis que venían a jugar, y como le tenían que pagar también, lo ponían a dirigirlo a los chiquitos, sin tener en cuenta la formación o hacia dónde iba dirigido la formación de ese chico. Entonces creo de que los clubes, por eso esto es bueno para los dirigentes del club son los responsables de a dónde dirigen los clubes y quiénes son los entrenadores que eligen para la formación de esos chicos. Y comparto con vos, Juan, el tema de los Evita. Es algo que vengo peleando hace más de... Cuando se volvió federado, creo que perdieron la esencia de los Juegos Evita. La esencia de los Juegos Evita, que cuando empezó fue para hacer para que todos los chicos tengan un cuidado primero en salud, y después un cuidado deportivo, y que puedan llegar los que no tenían la posibilidad, como decíamos nosotros, a Mar del Plata y detectar talentos. Después, por una comodidad de dirigentes, se empezó a hacer federado, entonces juegan todo el mundo, las selecciones de cada ciudad, y los chicos, como decíamos, de las escuelas rurales ya perdieron la posibilidad de poder competir. Y el tema de quién dirige el deporte en Argentina, lamentablemente los gobernantes que llegan eligen nombres, o sea, no eligen nombres por capacidad, sino eligen el nombre que haya salido campeón con las Leonas, que haya sido un buen jugador de fútbol, pero no eligen el que realmente conoce la Argentina en el sentido de qué es lo que necesitan los clubes y hacia dónde apuntamos. Lo que vos decías de Cuba es cierto. Nosotros tuvimos posibilidad en La Paz de traer un profesor cubano,
Y hay mucho que aprender, pero también hay mucho que adaptar a la Argentina. Y en lo privado, en muchos casos no se meten con los deportes amateur, porque vos sabés que hay una ley que permite descargar el IVA a través de los clubes. Pero como todos trabajan en la mayoría, trabaja en negro, nadie se quiere meter con los clubes a derivar parte de sus ganancias a los clubes y no bajarlo en el IVA. O sea, hay un montón de cosas para acomodar. Por eso me encantó la charla, comparto un montón de cosas de las que has dicho, y son cosas que la vemos a diario y que no nos damos cuenta. Por eso mi agradecimiento a Fernando por haberte invitado, y ha sido un gusto conocerte y haberte tenido en esta charla, y ojalá nos podamos encontrar pronto en una mesa, como le digo a Fernando, con todos los disertantes en forma no virtual, sino presencial, y poder discutir estos temas que creo que cuando se discuten en serio, en algún momento van a llegar a oídos de los que realmente tienen que tomar la decisión. Así que ha sido un gusto, muchas gracias en nombre de la Federación, a vos y a Fernando, y a disposición. Gracias, Nelson. Simplemente aportar algo más a lo que dijiste, que yo creo que cuando hablamos de la dirigencia, acá está el camino, lo que ustedes están haciendo acá hoy. Hay que capacitar a la dirigencia del deporte, a toda, ¿no? Porque creo que a partir del dirigente que es la cabeza es como piensa el club. Dijiste algo muy importante, que es que a veces traigo un conocido mío y sin saber lo que va a replicar eso en la vida del club. Cuando hablaba de traer un jugador norteamericano a un club de básquet y ponerlo a dar clase, yo digo, ay, madre mía, con lo que significa que viene con otras costumbres, con otros usos, con otras cosas que un chico tiene que aprender de manera diferente, no tiene que aprender a meter como mete un yankee, no pasa por ahí. Y cuando dijiste los juegos Evita, contarte una anécdota que deforma el deporte realmente. Alguien dice por ahí, perdió el espíritu claramente. Mira, yo vivo en una ciudad que tiene casi 500.000 habitantes y ayer fui a la instancia local del torneo bonaerense en básquet. Los chicos de mi escuela no son jugadores de básquet. ¿Sabes por cuánto perdieron? Por 65 puntos. Explícame si van a querer volver a ir nuevamente. No tiene nada que ver. En el equipo adversario había un chico de 16 años con una estatura de 2 metros que se dio el lujo de hacer 4 o 5 volcadas ahí, que, a ver, yo miraba muchas cosas y digo, qué triste, qué mal que le hace todo esto al deporte, no por las volcadas en sí, sino por los gestos a veces hasta de burla, y digo, qué pena, porque ese sí es un talento, pero hay que formarlo como talento, y tiene que hacer esas volcadas donde haya un nivel de competencia, no donde nadie lo defiende porque no hay altura, ¿verdad? Entonces, ¿qué frustración podemos lograr también crear en este chico que mide eso, que hace una volcada, el día que se junte con uno de su mismo nivel? Entonces digo, todo termina siendo casi deformante. Entonces, creo que me parece a mí que uno tendría que dar un debate a nivel nacional sobre esto, pero es un país tan grande el nuestro y tan difícil de acordar, que venía pensando desde estos días que Fernando me convocó, que la Federación Entrerriana de Fútbol está tomando en este sentido un buen camino. Sí, mi consejo sería, síganlo, apropiense de la forma. Yo digo, cuando no es posible hacer una ley nacional, uno tiene que poder generar su propia reglamentación como entidad federativa, como son ustedes, y decir, bueno, el camino nuestro es este. El que le gusta tiene que venir por acá y el que no puede ser parte de esto. Porque en ese sentido van a triunfar muchísimo, como ya lo han hecho con un equipo que ha llegado a nivel nacional, ya ha tenido lo que tiene. Después podemos hablar de los más y de los menos. Seguramente, alguien me dirá, hay muchos más y menos. Pero creo que el camino es el camino es transformar desde donde uno trabaja, empezar a transformar la realidad desde donde uno trabaja. Si uno la quiere transformar a nivel nacional, va a ser muy, muy complejo. Quizás muchos de los que estamos acá, quizás no lo podamos ver. Totalmente. Fíjate vos que, ya para terminar, que la mayoría de los talentos en atletismo de los Juegos Evita salieron cuando no eran federados, porque venían chicos de todos lados y podían competir. Y la alegría que tenía ese chico, aunque sea de hacer un viaje de 50, 60 kilómetros y poder competir con otro de su mismo nivel, era hermoso verlo. Y lo que dijiste vos, hay un chico que juega y que la vuelca, no vamos a poder encontrar un talento que a lo mejor está escondido, y si querés vamos a un caso excepcional como fue Deck,
que salió de un pueblito que no quería jugar al básquet y que lo obligaron a jugar y que después mirá dónde llegó. Pero vino de una formación, y es en Santiago del Estero, y vino, pues yo lo conocí cuando tenía 15 años, o sea, ¿a qué me refiero? Que si vos lo llevas bien formado con los padres y con la dirigencia, por más que salga de un nivel bajo, el chico puede llegar y tener una buena formación. Vuelvo a repetir, creo que nos tenemos que dar un debate en los Evita, que fue por comodidad de dirigentes, porque era muy engorroso ir a las ligas y ver si el chico estaba federado o no, entonces se hizo mucho más cómodo así. Comparto lo que dicen y los comentarios que hicieron en el chat. Así que, bueno, nada más que agradecerte y ojalá algún día tenga el gusto de conocerte. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Nelson. Muchas gracias. Bueno, sobre este tema, ya les adelanto que después veremos la disponibilidad, pero ya hemos hablado con Juan Amado Garra para traerlo a Entre Ríos. Después vamos a ver la ciudad donde hagamos la presencial, pero ya dependiendo lógicamente de los tiempos de Juan Amado, vamos a estar con él aquí en Entre Ríos, seguramente con otros disertantes de nivel que vamos a traer para hacer una doble jornada, probablemente sábado, domingo, viernes y sábado, dependiendo de lo que se pueda armar. ¿Quién quiere preguntar? Están los micrófonos abiertos para preguntarle al licenciado. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ahí sale. Interesante de los juegos Evita. O sea, yo puedo hablar del año 74 en adelante. Yo participé en los juegos Evita. Y bueno, cuando yo participé, no iba a la escuela. Fueron 2 años que no fui a la primaria. Bastante croto y dando vuelta por todos lados, de casa en casa. Pero participé y lo ganamos a los juegos de Evita. Después, bueno, lo fui siguiendo y yo veo que perdió el espíritu. Y ahora en el tema del boxeo, que nosotros mandamos pibe a Mar del Plata, viste como que, está bien, yo no designo quiénes van, pero yo sé que nosotros mandamos pibe y chicas van también y van preparadas, van muy bien preparadas. Y claro, hacen la diferencia. Eso es lo que se perdió de rescatar chicos en los barrios y hablar, porque antes cuando se juntaba pibe, bueno, vos Fernando lo sabés bien, estaba Martínez, La Mona, estaba Brichi, estaba Giorgi, estaba Locher, el primo del flaco. Había muchísimo juntando chicos para armar en los barrios los juegos Evita para competir, el espíritu del... Yo no sé si es amateur, es darle la posibilidad, como dijo, a chicos que por ahí no tienen la posibilidad de llegar a un club, pero no por condiciones. En el fútbol no, lo saco al fútbol porque en el fútbol boxeo es lo más abierto que hay. Cualquiera puede ir a jugar descalzo. Pero capaz le gusta el básquet o le gusta el hockey, el vóley, y si por ahí no tiene la indumentaria no va ese pibe. Y es donde se lo podría rescatar con los juegos Evita. Lo mismo está pasando, lo último ya que digo, lo mismo está pasando acá en Colón, con los premios Santo Justo y Pastor, una ordenanza que yo la tengo ahí. Se la hizo en el año 92, también era para los pibes, para darle un premio del Santo Justo y Pastor al futbolista que representa acá en la liga departamental, a Mateo en el básquet, pero después se empezó a poner todo medio que se le está dando a pibes que están compitiendo capaz con una bicicleta de 3 millones de pesos. O alguien que tiene la posibilidad de ir, ponerse una linterna en la cabeza y salir a correr en las montañas. Entonces, eso, claro que te va a traer algo y va a estar primero cuando se le entregue el premio, porque no todos tienen la posibilidad de ir a correr a una montaña o a otra provincia
que está a 700 kilómetros. O sea, yo lo asimilo mucho a los premios Santo, Justo y Pastor con lo de Evita. Perdió el espíritu del amateurismo. Hay que apoyar a los pibes, tratar de ir a buscarlo, meterlo adentro de los clubes y hacerle una contención. Y darle la posibilidad que por ahí no la va a llegar a tener o la tiene otro. Por algo económico, por contacto, por amigo, por muchas cosas. Pero perdió, el amateurismo perdió mucho en los juegos de Vita, y hablo yo de los premios Santo, Justo y Pastor, porque los conozco. Eso nomás. Gracias. Bien, gracias, no, gracias por tu aporte. Te escuchaba atentamente y pensaba entonces, ¿el deporte forma o deforma? Y el deporte tiene que formar siempre, no deformar. Pensaba también a veces en la captación de talento, cuando dijiste, bueno, que iban los chicos a boxear, a los Juegos Evita, pensaba en cómo se captan talentos, y me trajiste al recuerdo decirte también con tristeza de que en su momento, cuando explotó el talento de Brian Toledo lanzando la jabalina, los funcionarios dijeron es producto de los Juegos Evita, y no fue así. Brian fue descubierto por su entrenador porque lo vio lanzar una pelota de handball cuando estaba en la escuela primaria y le vio un brazo tremendo. O sea, el entrenador descubrió el talento en la escuela, no fueron los Juegos Evita. Después los Juegos Evita fueron un medio para que se pueda desarrollar, pero no se lo descubrió en un juego Evita. Y a veces pasa ¿no? Esta tendencia a que vos lo trabajaste en tu pueblito, lo trabajaste en tu escuelita, y después se lo agarra uno diciendo, yo lo descubrí, es de acá, es mío. Y nos volvemos egoístas, porque estamos pensando en esto como un trofeo, y es la formación de muchas chicas y chicos que a lo largo del país no tienen muchas oportunidades. Así que bueno, gracias por tu aporte. Dale, habla. Nicolás. ¿Qué tal? Buenas noches, saludo para todos. Hoy me toca ser parte de la subcomisión de Club Gimnasia de Concepción de Uruguay. Y una de las cuestiones que estamos tratando justamente este día es tratar de ser integrales con el tema del estudio y los jugadores. Existir la licencia o la nota de los chicos intereses por el estudio, cómo trabajar con los padres. ¿Qué consejo dar de cómo implementarlo? Porque tenemos la problemática de chicos, de padres que están de acuerdo con que exijamos las notas y exijamos el estudio en los chicos, y hay otros que simplemente lo único que quieren es que sus hijos jueguen. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer o qué recomendación me puede dar para que se pueda implementar este sistema? Bien, tocaste un tema bastante sensible. No te escuché bien, pero en la parte que te preocupa me decías que era que ustedes exigen notas de la escuela, ¿verdad? Queremos comenzar a hacerlo, pero no sabemos cómo implementarlo, porque si bien hay padres que aceptan que nosotros incursionemos y apoyemos en esa área del chico, hay muchos otros que lo único que quieren es que el chico juegue. Entonces, no encontramos la vuelta de cómo comenzar a implementarlo. Creo personalmente que las dos cosas son complejas. Querer que el chico solamente juegue va a terminar siendo una descarga emocional en algo que le está faltando en otro lado. O sea, voy y lo llevo al club para que patee una pelota y viene a mi casa tranquilo. Y lo segundo, exigir notas para que alguien esté siendo parte de, también es un gran error. Porque nosotros proponemos siempre no castigar a los chicos cuando están mal en la escuela, sacándoles el deporte. Creemos siempre que el deporte es un medio de conducción muy sana, porque vos sabés, Nicolás, que es probable que, por ejemplo, si yo no me va bien en la escuela, soy un buen jugador de tal deporte, pero no me dejas ir porque no me va bien en la escuela, es muy probable que yo me quede en mi casa tirado y empiece a tomar, por ejemplo, hoy, con mucha tendencia, un dispositivo celular. Entonces, el castigo es lo peor que podemos hacer, de la manera que sea, ¿verdad? Suele pasar mucho en las familias, al revés. Muchas familias vienen a la escuela y te dicen, le voy a sacar básquet. Y yo, no, por favor, no le saque el deporte. O sea, no le saque el deporte, porque es el medio en el que va a poder
trabajar la parte también de su emoción, de su atención, de su control de conducta, de lo que sea, no le saques el deporte. Creo que ahí tenés que buscar, Nicolás, trabajar mucho con la comunidad en la que estés trabajando, porque no va a ser buena ni una cosa ni la otra. Tendrías que buscar un equilibrio entre esto de es importante estudiar porque es un medio, si estudias es un medio para que resuelvas cosas que hagamos en el club, y es importante que no pienses que lo único importante del día es venir a jugar. Entonces, todo termina siendo importante. Es como un poco complejo, te diría. Te metiste en un problema interesante ahí, pero no difícil de resolver. Creo que trabajar con la comunidad que tenés es importante. Todos son importantes de escuchar, pero no deciden los papás. O sea, un papá no puede decir, este club no, porque al final vienen los vagos. No, señora, un chico cuando va a jugar un deporte no es vago. No podemos meterle la ficha que es vago porque está en el club. ¿Está? ¿Se entiende? Y no podemos pensar que el otro sí hace todo bien, como decía Hernández y Velasco, y el día que alguien le dice que está mal algo, se frustra. Vos fijate, soy un alumno que tiene todo 10 y voy al club. El día que me saqué un 6, no puedo ir más al club, me frustro. No, no es así, porque no podemos limitar a eso. No sé si por ahí te respondí tu pregunta, que es muy interesante, que tiene muchas aristas, pero bueno, hay que trabajarlo. Siempre yo digo, acostúmbrense a contextualizar, puedan contextualizar, es decir, no te sirve lo que haga un club en Europa, no, porque tenés que trabajar donde vos vivís, con la población que tenés, con la entidad deportiva que tenés, con las características de ese lugar, y enfocarte en eso, ¿sí? En eso. Muchas gracias, Juan. Sí, gracias a vos. Juan María. Sí, hola, buenas noches para todos. Un gusto escucharlo, Juan Amado Garro. Yo mandé un mensaje, si era una solución quizás, tener un Ministerio de Deporte, un Ministerio Nacional de Deporte, y no una secretaría. Y a lo que iba, teniendo en cuenta lo que se hablaba de Verón, recuerdo una entrevista que tuvo Verón con Fantino cuando volvió de Estudiantes, que él, estando en Manchester, se sentía muy avergonzado por su formación. Todos sus amigos de equipo, sus grandes amigos de equipos, la mayoría eran profesionales, y él no había tenido un estudio después de la secundaria. Entonces, por eso viene después lo que implementa siendo presidente, ¿no? Que los chicos de Estudiantes no solamente juegan al fútbol, sino que también estudien. Lo que yo veo, un poco metiéndome en mi campo como periodista deportivo, es que en el fútbol se diferencia de los otros deportes. El futbolista en sí juega al fútbol. Muy difícil o muy rara vez encontramos un profesional, alguien que esté estudiando, se esté capacitando. En otro deporte, justamente acá en María Grande, yo soy de María Grande, hay un chico, José Luis Bione, que juega al básquet, juega a Liga Argentina, Liga Argentina, la pasada semana consiguió el ascenso con Independiente de Oliva a la máxima categoría, Liga Nacional. Y él viene estudiando la carrera de contador, pero yo he tenido varias charlas con él, por los equipos que ha pasado en Central Entrerriana y Gualeguaychú, en tribunos, por distintas categorías del ascenso del básquet, la gran mayoría también hace una carrera, sea de contador, abogado, hoy las facilidades son carreras a distancia, por supuesto. Entonces, ¿desde dónde comienza, mejor dicho, creo yo que es un problema de la sociedad, que el futbolista, una vez que es futbolista, no se prepara generalmente, no quiero contextualizar a todos o meterlos a todos en la misma bolsa, pero no se prepara para otra carrera. Y muchas veces ese ejemplo se los transmite a los chicos, a los jóvenes, porque quiere copiarlo, porque es su ídolo, quiere seguir sus pasos, quiere seguir su carrera, y entonces deja de lado lo principal, que es el estudio. Entonces, ¿desde qué
qué sería la fórmula, digamos, como para que no pase eso, como para que el chico, además de practicar un deporte, también tenga una profesión? Excelente tu pregunta y tu aporte. La respuesta creo que es corta. Ha llegado a la AFA en divisiones inferiores una gran persona como Pablo Aimar, y empezar a formar deportistas, no solamente desde jugar bien a la pelota, sino de todo lo que implica ser deportista, creo que es el cambio. Entonces, Pablo, creo haber escuchado ahí que Pablo, ahora por ejemplo a los muchachos de las inferiores, no, te levantás la mesa como corresponde, te haces la cama. Creo que la educación no es solamente a través de un libro, la educación es formar para la vida. Linda pregunta, porque es un lindo desafío para el fútbol. Escuchaba con mucha atención. He compartido vestuario con muchachos muy jóvenes, y lo que yo les decía, les entraba por uno oído y les salía por el otro. Era, quiero ir a jugar, quiero ganar, porque si gano un partido cobro 5.000 pesos, si lo pierdo no cobro nada. Entonces es como deformante eso, porque es jugar para ganar 5.000 pesos. Habla también del déficit que hay a veces sobre todo se ve mucho esto, te diré, en el Federal C, Federal B a veces. Entonces, es como un trabajo lisa y llanamente. No se toma como la posibilidad de poder ir a crecer a través que sea un medio. Y tristemente pasa también que comparaste un deporte como el básquet, que salvando las diferencias y con mucho respeto lo digo, No por comparar, no por comparar deporte por deporte, digamos. No, pero tocaste un tema importante que justamente yo veo acá en la formación. Bueno, vóley también. Claro, al vóley, al básquet, al handball. Bueno, a ver, hay que ser honesto. Otro nivel económico, otra posibilidad de llevar a los chicos a jugar al club, sale muy caro a veces, sale muy caro. Y el fútbol no es tan caro. El fútbol creo que le falta ese orden nada más que vos dijiste. El fútbol tiene todo para hacer. Tiene todo para hacer y para hacer. Entonces no tenemos que representarnos solamente a través del que juega bien, sino que tenemos que formar a través del fútbol. Yo creo que no lo hacemos porque venimos siendo maravillosamente hermosos en el mundo jugando al fútbol y nos vamos quedando en eso. Ahora fíjate que yo me lo planteo como profe, como formador. Digo, ahora estamos todos ya en junio prácticamente decidiendo cómo vamos a festejar la Copa del Mundo, todavía no se jugó. Entonces somos tan elitistas con el fútbol que creemos que definitivamente no nos falta nada. Y con lo que acabas de decir vos, nos falta muchísimo. Porque si tenemos, fíjate, Maradona es uno solo, Messi es uno solo, después alrededor hay miles de jugadores muy interesantes, pero no llegan todos al mismo lugar. Y lo que vos dijiste puede transformar la vida de verdad de muchos futbolistas. De hecho, los que juegan en Europa han hecho un clic, un cambio de vida urgente, porque si no se quedan afuera, sencillamente así. Entonces tenés que cambiar tu forma de hablar, tu forma de moverte, tu forma de expresarte, de dirigirte. Yo veo acá esta cuestión, te decía, con preocupación de futbolistas que si los nombramos se van a dar cuenta. Ustedes son casi de mi generación, la mayoría. Yo siempre pienso en uno que me gustaba mucho de Boca Juniors, Adrián Guillermo, no sé si alguno lo escuchó nombrar. Desapareció tan rápido como llegó, y así como él, miles de jugadores que llegan muy rápido. Tenemos uno acá en donde yo vivo, Manuel Lanzini, llegó rapidísimo a la primera, tan rápido como llegó se fue, y un día yo lo vi acá en el centro de Padua en una nave literalmente. Y yo digo, ¿qué hace este chico con semejante auto en la calle así? No pasa por ahí. Entonces, el dinero, esa vida es para siempre, el fútbol a veces para un tiempo nada más. Entonces, lo que dijiste vos es algo interesante también para trabajar desde la formación del fútbol. Creo que es algo posible, es algo muy posible. Juan, te hago una consulta cortita. En el tema de nosotros que manejamos el fútbol amateur más que el profesional, en los campeonatos de los chicos, o sea, el campeonato de promocionales a nivel provincial que decimos nosotros, que son chicos de 12 años, 9, 8, ponerle una vara, por ejemplo, de que jueguen
en cada equipo aquellos chicos que no repitan de grado. Sería hacer mucha distinción, poner, digamos, una vara muy alta, ¿no sería justo, por ejemplo, para aportar algo? Sí, creo que sería un profundo error pensar que porque alguien repite de grado no puede jugar. Lo que tenemos que hacer es facilitar el medio para que sí o sí estudie. No lo tenemos que ver como algo que esté mal. Luego vos podés establecer normas que tengan que ver con la conducta. Eso sí, por ejemplo, bueno, en mi club juega el que viene a entrenar, el que tiene conducta, el que se porta bien, el que habla bien, el que no le contesta mal al compañero, el que no trata mal al entrenador, al árbitro. Eso sí, podés regular, porque O es sea que parte de tendríamos que crecer. formar más a los técnicos, por parte de los dirigentes, formar más a los técnicos en la parte social, en esa parte educativa, que en la parte deportiva, digamos. Sí, señor, porque vas a ganar muchísimo cuando le digas a un chico que tiene que seguir estudiando. Te puedo asegurar que sí. Tocaste una pregunta muy linda porque cuando yo les cuento rápido, yo me crié en la provincia de San Luis en una mina de cal. Mi papá fue minero, 38 años, yo crecí en la mina y cuando vos tenías 12 años eras minero, no había posibilidad de estudiar, no había forma de estudiar. Y mis papás me sacaron de la mina, 40 kilómetros al pueblo más cercano, por montes, médanos, y yo soy descendiente de aborígenes, segunda línea. Cuando llegué al pueblo fui muy discriminado y el primer contacto con un profesor de educación física fue la siguiente palabra. Me dijo, usted es un inútil. Vos no te das una idea cómo marcó mi vida eso. Pero gracias a Dios apareció un profesor de educación física, otro más ahí cerquita, y ese hizo quien soy hoy. Entonces, nunca le digas a un pibe que no va a poder. Tiene que poder siempre, como sea. Si no es en el fútbol, va a ser en otro lugar. Pero tenés que alimentarlo para que pueda seguir. Bueno, la última, si alguien quiere preguntar, la última para el licenciado. Yo quiero hacer una consulta. Hola, buenas noches. Sí, adelante. Sí, ahí en el sistema Comet, por lo menos yo hice una capacitación y estaban, digamos, que este año se iba a empezar a implementar el tema de llevar los certificados escolares y, ¿cómo es? Y que si los chicos estaban yendo a la escuela, digamos, tanto, digamos, más que nada en el nivel secundario. Ahí también creo que también va a tener que trabajar los clubes con el tema de, digamos, de las ligas y las federaciones, porque, digamos, eso iba a ser un requisito, digamos, que había que subir los certificados escolares de los chicos que participaban en los clubes. Ese aporte que hiciste es interesante, ¿no? Que uno pueda decirle a un chico, bueno, mira, vos para jugar tenés que ir a la escuela. Me parece importante, me parece que no es una cuestión por la cual estás discriminando, todo lo contrario. Lo que sí tendría que tener mucho cuidado es qué pasa cuando un pibe no va a la escuela. ¿Por qué no va a la escuela? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Por eso creo que más allá de la formación motora que yo explicaba al principio, el vínculo del club y la escuela es interesantísimo. Por esto que ustedes acaban de aportar. Me parece que es una buena conexión, ¿no? Esto de decir, bueno, mira, el requisito para que juegues es que vayas a la escuela. No estamos hablando de si sos buen alumno o mal alumno, es que vayas al colegio. Porque creo que profundamente que va a cambiar, ¿no? Cuando uno socializa con un grupo de amigos, con un buen entrenador, con una buena dirigencia, un buen club, definitivamente tu vida cambia y transforma. ¿Sí? Creo que es interesante lo que dijiste. No estaría mal que uno pida que vayan a la escuela. Es importante que vayan a la escuela. Y bueno, Fernando, ahí en el chat hacían una pregunta importante e interesante también. La verdad que podríamos estar hablando horas acá. ¿Qué opinión tengo acerca del género y el deporte? Quiero contarles que como profesor de la escuela secundaria me atreví a decirles a mis alumnos el otro día algo que tocó la fibra íntima y sobre todo a las chicas. Primero, por supuesto, con mucho respeto, ¿verdad? A veces yo soy hincha de San Lorenzo y a veces me gusta mucho jugar folclóricamente con el fútbol. Nosotros últimamente no le ganamos a nadie, pero siempre tengo algo para decir. Y le decía a las chicas, che, digo, pero la camiseta de Boca, justamente fue cuando había ganado Boca con la Copa Argentina, y le dije a las chicas con mucho respeto, quiero preguntarte qué significa para vos festejar un triunfo de Boca
cuando hoy está muy, muy en tapa de todo el tema género y donde el autor del gol, que fue Villa, está acusado de abuso y de violación. ¿Qué opinás vos como mujer, que hoy estamos trabajando mucho con el tema del género? Y la verdad que surgieron cosas muy, muy lindas. Estamos haciendo ahora un trabajo que se llama Género y Deporte. Vamos a dejar un dossier en la escuela y abrimos la cabeza para pensar bien en género. El género no es para que hablemos mal, para que hagamos campañas extremas, el género es para educar. También deforma mucho en este sentido el periodismo. Perdón, Juan María, que sos periodista, pero cuando exhibimos imágenes de la novia del muchacho en la televisión con el torso desnudo, el ropa interior, me parece que estamos denigrando a la persona, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que hoy el mundo tan evolucionado no puede dejar de lado lo que está sucediendo. Me parece que en un país de primer mundo bien diferente en lo futbolístico, el jugador seguramente no sería permitido a jugar hasta que la cuestión de él no se aclare. Básicamente ahí, ¿no? Después, recuerden, por la ley, el doctor lo sabe, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero creo que también le haríamos un bien al futbolista. Hoy otra de las cosas que le pasan al mundo joven, y no es menor, queridos colegas, es que a veces nos pasa como lo que pasó en San Luis el lunes pasado, cuando un deportista decide terminar con su vida. No sabemos la presión hasta dónde puede llegar. Y si es inocente, y si después termina haciendo algo que no corresponde, entonces no lo estamos cuidando al deportista. ¿Se entiende? Ni al deportista ni a la situación. Muy bien. La verdad que impresionante la charla, licenciado. Vamos a estar en contacto seguramente y en próximo mes o algún tiempito vamos a estar, pero en contacto directo. Lo vamos a invitar para venir a Entre Ríos. Vamos a ver qué ciudad para que nos acompañe en una gran mesa de debate. Muchísimas gracias por todo. Bueno, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Y espero realmente haber estado a la altura de las circunstancias y haber compartido con ustedes una cuestión interesante o que les sirva o que les dé un puntapié para algo. Gracias por ponerme también en la tela del juicio de pensar cosas que uno no maneja a diario. Y acá estoy para servirles siempre. Les mando un fuerte abrazo y nos encontramos en cualquier momento. Muchas gracias.